¿Cómo vamos a estructurar la charlita? Gracias, mi Juanjo, por estar. Quiero partir precisamente de una conversación que tuve con Juanjo esta mañana y vamos a hacer, primero es como las preguntas iniciales que nos haríamos si nosotros tenemos un niño dentro del espectro o pensamos que está dentro del espectro. ¿Cuáles son como esos primeros momentos de impacto? Y ya después empezaríamos con una estructura que tengo sobre los síntomas iniciales desde las diferentes áreas que yo tengo que analizar como mamá, como educadora. Esto no solamente es para terapeutas, ¿no? De hecho, por eso la charla se llamaba ¿será que mi hijo tiene autismo? Porque pues la idea es poder aminorizar un poquito el impacto emocional que trae a veces estas noticias. Entonces, esto no es solamente para papás, no es solamente para terapeutas, para profesores, sino para todos, porque en cualquier momento nosotros nos podemos encontrar con un caso en nuestra aula, en nuestro consultorio, a veces un vecino, ¿sí? Que decimos, nosotros decimos, esto está extraño, ¿qué será lo que tiene? ¿Sí? ¿Y por qué quiero hablar de partir, digamos, de los síntomas generales? Es como para ser más estructurados, más protocolarios, donde nosotros vamos a saber qué áreas específicas del desarrollo tengo que analizar para preocuparme, ¿sí? Y ya a partir de esa preocupación, ¿a qué especialistas tengo que ir? ¿Sí? Todo esto nace por la conversación, como les digo, con Juan José Rodríguez desde Argentina, que la pregunta de nosotros siempre es la misma, ¿no? Las mamás nos llaman y nos dicen es que los pediatras, o el pediatra me dijo que mi hijo probablemente tiene autismo, ¿sí? Y ese probablemente significa noches, días de muchísima angustia, ¿sí? O sea, yo siento que a veces por ese miedo que nosotros tenemos como terapeutas, como profesores, como, como profesionales en poder hacer el diagnóstico acertado y a tiempo, hacemos que los papás vean un vía crucis, ¿sí? Demasiado largo y demasiado grande, descubriendo si realmente su hijo está dentro del espectro o no está dentro del espectro. Entonces, para mí, en este momento, idealmente, es poder ir aclarando paso a paso, ¿sí? ¿Qué es en lo que yo me tengo que fijar? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo como profesional tengo que revisar, atender, direccionar si es que yo no lo puedo manejar y hacerlo, digamos, de una manera amorosa, ¿sí? Respetuosa. Yo contaba en estos días, le contaba a mi hermano Germán, que al principio, cuando yo empecé todo mi trabajo ya hace 20 años, yo veía a los niños en la sala de espera, entraban al consultorio y cuando entraban, digamos que yo a veces ya le decía a la mamá, el niño tiene autismo. Y la mamá quedaba como perpleja porque ella no esperaba que yo le respondiera a esto ni le dijera esto. A veces cuando llamaban, la secretaria decía, usted está llamando porque tiene un niño con autismo o de qué edad tiene el niño con autismo, ¿sí? Entonces, o qué discapacidad tiene su hijo. Y esa llamada era terrible. Entonces, ¿por qué cambié un poco mis maneras? Porque veía que nosotros, sin querer, estrellábamos a las mamás, ¿sí? Una mamá me dijo, esto es como ir a 150 km/h en una avenida y me apareció una pared, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos, o qué es lo que yo quiero contarles un poco de lo que le decía a Germán? Y era, yo tuve que cambiar, ¿sí? Mi manera de proceder frente al diagnóstico, ¿sí? Y ser más respetuosa en la forma en cómo yo iba a hablar, cómo yo iba a expresar el diagnóstico. Entonces, el primer paso era poder decirle a las familias, vamos a hacer un proceso, ¿sí? Y el proceso dura una semana. Y la semana empieza aquí, lo van a ver tales y tales especialistas, y aquí termina y aquí le vamos a decir sí, sí o si no tiene autismo su hijo, ¿sí? Pero
Uno, no puede ser que llegue el paciente y yo en 15 minutos, es obvio, llevamos 20 años trabajando en esto, un Juan José, un Jorge, cualquiera de nosotros, voy a ser supremamente despectiva, pero muchas veces las mismas chicas que nos contestan el teléfono dicen, doctora, si es autista, ¿sí? O sea, no podemos caer en el error de decirle a la mamá, hola, ¿cómo está? Nombre, teléfono, dirección, tu hijo tiene autismo. Ya ahí le embarramos, porque le estamos faltando el respeto al proceso y le estamos faltando el respeto a esa mamá que está confiando en nosotros como institución, en nosotros como terapeutas, en nosotros como consultantes, etc. Entonces, aquí la propuesta muy básica que yo hago es, vamos a respetar la preocupación de la mamá y del papá, vamos a crearles un proceso, ¿sí? Vamos a crearles un proceso de evaluación, ¿sí? Vamos a irle diciendo el paso a paso al papá y a la mamá o a la familia, a los abuelitos, no los podemos tampoco descuidar, cómo debemos de llegar, uno, a un buen diagnóstico, y para llegar a un buen diagnóstico, si llegamos a un buen diagnóstico, pues por supuesto que vamos a lograr llegar a un buen tratamiento. A veces cuando yo entro a, sí, Juanjo dice empatía, me parece fundamental, o sea, yo tengo que abrazar a la mamá, ¿sí? Tengo que abrazar al dolor del papá, de la familia. Yo hablo mamá, mamá, yo sé que aquí está Marcio y me regaña, porque se me olvida pensar a veces en la importancia de los papás y que los papás también están ahí y que están preocupados y que también quieren participar. Y es verdad, o sea, y sobre todo últimamente he visto más papás comprometidos, y eso me hace muy feliz, pero sí es evidente que en 20 años, y yo llevo trabajando en autismo, pues realmente quien se pone la maleta, en la mayoría de los casos, es la madre. Y ahorita, por ejemplo, ahorita con este tema de la virtualización, pues eso ha sido un tema complicado. Las mamás están muy sobrecargadas, muy, muy sobrecargadas. Por eso se las remitimos a terapia con Marcela, para que Marcela nos ayude un poco en esas estrategias. Nosotros trabajamos, o yo me enfoco más en pauta de crianza, qué vamos a hacer, ese es el diagnóstico, vamos a intervenirlo de esta manera, y ya la parte profunda, la parte emocional, pues ya la vamos a trabajar con Marcela. Yo creo que menos de nada también se conecta Lenix. Lenix está en Argentina. Ella está apoyando todo lo que tiene que ver con el estrés del cuidador y el estrés de los terapeutas. Eso me parece súper bonito porque nadie lo ve, ¿sí? Nadie lo ve. Bien, 10 en punto. Entonces, bueno, esa era la idea. Nosotros vamos a trabajar en 40 minutos, es pues, mi interés. Espero que se esté escuchando bien. Vamos a rezar y ofrecer este espacio para que la Virgencita me ayude y esté presente, por supuesto, pero más allá de eso es que no vaya, por favor, a caerse el internet. Estoy literalmente en la montaña, estoy en la calera. Entonces, de aquí pues, realmente dependemos pues de la red, de la luz, de muchas cosas. Estoy en una zona rural, entonces, bueno, vamos a ver lo que queremos. Yo le decía mucho, pensando en que iba a hablar hoy, yo le decía, Espíritu Santo, ilumíname y ponme en mi boca las palabras que las personas necesitan escuchar el día de hoy. Esto es un espacio sin ningún interés de nada. Mi mayor interés es estar, poder servir, si se tiene que servir, creo que a eso vinimos. Y por eso, en vista de tantos mensajes y de tantas llamadas, con la misma pregunta estos días, en especial, yo pienso que es que como los papás han estado tanto tiempo con sus chiquis, ahorita pues en esta semana, entonces yo pienso que eso ha hecho algo grave, y es que están dándose cuenta, grave y no grave, ¿no? Pero dándose cuenta que algo extraño está pasando con sus hijos, que de pronto lo que la profesora les estaba diciendo, de pronto sí tenía razón, que no estaba tan loca, que la abuelita, ¿no? Les había dicho, etcétera, pues obviamente este tiempo da para que ellos empiecen a hacer un análisis y digan algo pasa. Y entonces buscan redes, como me ha pasado a mí, con el Instagram, que yo realmente soy muy nueva en esto, y empezar
a preguntarse, ¿será que mi hijo tiene autismo? Y aquí empezamos. Yo les decía que la manera como quiero estructurarlo es, primero, es hablando sobre cuáles son los posibles síntomas en los que yo tengo que hacer alerta, me tengo que preocupar y tengo que decir, tengo que ir a un especialista. La segunda es a qué especialistas tengo que asistir, quién me tiene que evaluar mi hijo y quién de verdad tiene la última palabra en decir mi hijo sí tiene autismo. Tercero, ¿qué voy a esperar de ese diagnóstico? ¿Qué debo esperar? ¿Sí? Y por último, que siempre me gusta, quiero dar como unos tips de intervención como familia, o sea, para los papás. Este no es un Instagram donde voy a hablar de intervención del método, ni voy a hablar técnicas terapéuticas. Acá vamos a hablar de qué pasa en la vida de un niño dentro del espectro en su casa, qué es lo que más le angustia a esta mamá o a este papá, a esta abuela, y qué con esa angustia, ¿qué hago? ¿Cómo manejo mi angustia para que no solo sea angustia, sino más bien la ponga, ¿sí? A favor del chiquitín. Bien, entonces, el primer punto es que sí se puede empezar a pensar en un diagnóstico a los 18 meses, ¿sí? Ese es el primer paso, ¿sí? A los 18 meses sí se puede pensar en que de pronto estamos hablando de un niño dentro del espectro. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Y es que lo critican. Digamos, critican que por qué tan chiquitico ya se le está diciendo si lo que la idea es esperar hasta los 3 años para definitivamente decir que sí tiene autismo. Yo les voy a contar, he tenido múltiples experiencias con bebés, múltiples, donde el día que me llegaron, ese día yo dije, está dentro del espectro, ¿sí? Este niño está dentro del espectro autista por estas y estas características que ahorita vamos a hablar. ¿Qué pasa? Está con sus barrismos estereotipados, está balanceando, está ido, ¿sí? No responde, bueno, en fin. Empezamos la intervención y el primer paso que yo le digo a la mamá es, necesito que de aquí a que terminemos la evaluación, le hables a los ojos y le hagas que el niño tenga contacto visual. No me lo deje que se me vaya para París. Usted me lo trae a la aquí y a la hora, a la aquí y a la hora. Y resulta que cuando terminamos la evaluación, no era el mismo niño con el que inició la evaluación. O sea, esos pequeños cambios que los papás hicieron, esos pequeñitos cambios, no sabemos qué iba a pasar, no sabemos si se estaba desarrollando, si era un tema de simplemente inmaduración o del tema del neurodesarrollo, pero algo pasa. Y yo prefiero, ¿sí? Adelantarme a los hechos y prevenir, ¿sí? Que esperar hasta los 3 años para decirle, sí, sí, era autista. Sí, ahora sí, entonces mire, métalo. No. Si yo a los 18 meses tengo un chiquitín y a los 18 meses yo puedo alertar a la familia, pero de verdad alertarla con razones, real, no asustarla por asustarla ni tenerla en una angustia de años de especialista en especialista saltando a ver si de pronto sí tiene autismo, ¿sí? Aquí Juanjo, yo le dije que me apoyara porque él es experto también en diagnóstico. Él habla de las pesquisas y a mí me parece fundamental. Efectivamente, la pesquisa la tiene que hacer el pediatra. Y yo creo que esto sí va muy dirigido a los pediatras. Y yo tengo acá unos pediatras maravillosos últimamente, unos pediatras, quiero nombrar al doctor Mendoza, espectacular, Francis Tolle, bueno, no me cabe acá el tiempo para hablar, cómo logran identificar determinados síntomas muy pequeñitos y me los mandan para que nosotros hagamos el diagnóstico. Pero digamos que aquí el tema es, ¿qué tengo que ver? O sea, lo primero que tengo que ver en un bebé de 18 meses, y es básico, y es, le hablo y el niño no me responde. O me responde muy de vez en cuando, o por ejemplo, una característica que en relación al llamado, y es que si lo llama determinada persona, él voltea de manera inmediata, pero si lo llama el resto de personas, es lenta la respuesta o simplemente no responde. Entonces, yo quiero aclarar esto. Yo voy a hablar de muchos síntomas, ¿sí? Pero es fundamental
que me entiendan, cuando ya hablo de la estructura del neurodesarrollo en el que yo tengo que verificar todas las áreas estén alteradas. O sea, eso, por favor, fundamental. No es que como mi hijo no me responde porque es que resulta que es desobediente el chino, eso no quiere decir que tenga autismo, entonces ya porque tiene un síntoma está dentro del espectro. O sea, ese es otro de los temas fundamentales que sí quiero tratar con mucho respeto. Y esto no busca angustiar a las mamás, ¿no? La idea es poderlas, al contrario, minorizar la angustia y alertarlas para que hagan, para que ejecuten, o los papás, para que ejecuten un proceso de evaluación urgente si después de esta charlita vieron que más de 5 o 6 síntomas de los que vamos a hablar los tiene presente el chiquitín, ¿sí? Eso es muy importante. Sí, Aida dice que la mayoría de los pediatras desconocen eso y es desafortunado. Yo siento que cada vez los pediatras están siendo más conscientes que realmente el autismo es muy alto el nivel de prevalencia en este momento ya. Es así, no es que seamos escandalosos. Ya está establecido que es 1 en 68 niños nacidos vivos. Eso es un nivel supremamente alto, angustiante, ¿sí? Donde nosotros tenemos que estar como muy juiciosos en poder, sobre todo si somos terapeutas y educadores, estar mirando, ¿sí? A nuestro grupo y mirar qué cosas, yo siempre les pongo a los papás, dígale al profesor que me escriba, así sea una servilleta, qué hace el niño tan diferente a los otros niños del grupo. Diferente, ¿sí? Porque cuando se dice autismo, se dice síndrome, se dice trastorno, entonces la gente piensa, no, es que el niño no lee, es que el niño no habla, es que el niño no, a veces hay un sí, que también nos puede llevar hacia el autismo. Entonces, el número 1, retomando, es ese contacto social, es esa dificultad para responder al nombre, es esa dificultad para sonreírme, como entender lo que está sucediendo y reírme, ese contacto de la reciprocidad social que yo le digo, con mis ojos el niño está diciendo algo, me está expresando algo, cuando hay ausencia de esto, cuando es un niño que prefiere mirar una ventana y quedarse mirando todo el día la ventana, que prefiere detallar una parte de un objeto, entonces un ejemplo entonces esto, ¿sí? Que se queda mirando el objeto, pero por mucho tiempo. Esto que se llama la mirada periférica, es esta mirada, ¿sí? Esa mirada hay que ponerle mucha atención. Es muy importante, digamos, y esto es importante, cuando enfilan los carritos, ¿sí? Eso es de verdad que es una característica muy típica, que es empiezan a enfilar los carritos, y cuando los enfilan, se pierde el mundo. Acuérdense que vamos en el primer ítem, que tiene que ver con la dificultad a la respuesta a su propio nombre. Esa es la primera la que yo quiero. La segunda, el contacto visual, la dificultad en su contacto visual. Entonces, ejemplos que les doy es la mirada periférica, y es que en vez de mirar o contactar, focalizan un objeto en detalle, ¿sí? Se quedan ahí. Luego viene otra que me parece muy importante que tiene que ver con lo comportamental, ¿cierto? Y en lo comportamental vamos a tener lo que son los manerismos estereotipados, que en bebés se da mucho, o sea, el moverse, el hacer esto que empiezan como a mover, no sé si me alcanzan a ver esto, y empiezan a temblar, que empieza a temblar y a mover las manitos, el aplaudir, abrir la boca, aplaudir, ¿sí? Y que se quedan nidos cuando son muy bebés. Y por eso yo quiero, digamos, dejar claro eso, cuando son muy, muy bebés, uno se puede confundir, ¿sí? Porque a veces los bebés pues tienden a hacer esas caritas, a aplaudir un poco con una motricidad muy, muy torpe, ¿no? Entonces, sí identificar. ¿Dónde identifico que la cosa no está bien? En que él no me contacte socialmente cuando lo está haciendo, ¿sí? Indiscutiblemente es fundamental el tema del balanceo, ¿sí? Cuando el niño se está balanceando, ¿cierto? Haciendo este balanceo, ¿sí? Se llama de rolling o de rotting. Y bueno, el pediatra lo va a ver 10, 15 minutos, o ven, digamos que logró una cita privada de 1 hora, maravilloso, pero el pediatra tampoco está en la casa. Y preciso el día que llevan al chino al pediatra, el chino se porta como un príncipe.
o ese día llegó dormido, o ese día, ¿sí? Entonces, sí es muy importante que los papás tengan una lupa, ¿cierto? En los bebés. Si ellos ven que nada pasa, perfecto, no se estresen, pero si notan cosas, pues no, es con una lupa y empezar. Yo les digo, manerismos estereotipados, que no me conteste cuando yo lo llamo, que no me contacte socialmente, que todos nos reímos y le estamos haciendo así al niño y él no tiene esa respuesta social, que no se ríe como con el contexto, ¿sí? Una muy importante y tiene que ver con la parte sensorial, y es así de verdad de las más importantes, es esa alteración extrema a determinados sonidos. Uno de los sonidos que más les molesta es el sonido de la licuadora, el sonido de la licuadora, el sonido de la aspiradora, el sonido de las señores que van pasando, bueno, en estos días ya no, pero los sonidos de la gente que vende tamales o que arregla ollas, es muy común que se altere. Y que empiecen y a taparse los oídos, a llorar, a balancearse, algunos niños obviamente pues autoagredirse, ahorita vamos a hablar con el tema de la autoagresión, pero sí es muy común, digamos, esos síntomas cuando son tan bebés, ¿sí? Hay un manerismo que es el del lavado de manos, que es este, que pueden hacer así, no solamente este, sino también este, es que me lo acaban aclarando. Yo estoy en Facebook Live y acá, entonces qué pena que yo toque temas de ambos lados para poder ir dando respuesta. Este es típico en autismo, pero a veces el del lavado de manos va muy asociado al síndrome de Rett. Entonces, que para mí las niñas con síndrome de Rett sí tienen una característica muy autista. Bueno, hay algo que me encanta, gracias Juanjo, tiene que ver con el tema sensorial en general, o sea, no solamente el auditivo. ¿Cómo lo evidenciamos? Yo, por ejemplo, he visto y les sugiero a los papás y a los terapeutas, digo, no se cambien el olor del perfume, ¿sí? Porque ese cambio en ellos ya digamos como que ya se acostumbraron, ¿sí? Y en ese momento, cuando ellos tienen algún olor, alguna cosita, eh, digamos, si cambian, se alteran o ya vienen alterados con ese olor y no nos hemos dado cuenta que era el olor del champú, era el olor del desodorante. Entonces, ese umbral de olor que para nosotros puede parecer, no nos damos cuenta, ¿cierto? No lo percibimos, en ese chiquitín sí y se evidencia, ¿sí? Entonces, tener mucho cuidado cómo se alteran y cómo les molesta algunos olores. Obvio, Fana decía ahorita, las sirenas, el sonido de los bomberos, cuando se rompe un vaso, el sonido cuando se saca el hielo. Bueno, de ahí para allá, lo que podamos ver. Quiero mirar una cosa que me dice Ingrid Martínez. Doctora, también puede ser que los niños tengan los brazos atrás todo el tiempo, se agarran las manos atrás. Sí, ese es otro tipo de manerismo. Sí, es digamos que les gusta hacer esto, así. Eso puede ser, y caminar agachados también es muy común, pues es más grandecitos. Cuando son tan bebés, yo lo que veo es más los que les digo esto, la alteración oral es impresionante. También el tema, digamos, que es esa sensibilidad a diferentes texturas alimenticias. Entonces dicen, es que mi hijo no come bien. Y resulta que él no soporta determinado sabor, determinada textura. Entonces, todo eso es un signo de alerta que tenemos que estar muy pendientes. Por Dios, el que se muerda las manos, no es algo que no nos gusta, nos puede estar hablando dentro del espectro, pero como el de pellizcar o pellizcarse también. A ver, yo quiero decir, aquí me van a salir 100, ¿no? Por todos lados me están saliendo. Me están diciendo el alterado, el cepillado de los dientes, que no soporten que les corten las uñas, que no soporten que les corten el pelo. Digamos, toda esa alteración sensorial en general es fundamental. Ya vamos con el caminado de pies. Sí, el caminado en puntillas es otro. Lo que quiero aclarar es que todos estos signos vamos a desarrollarlos de la siguiente manera para que nos quede un poquito más fácil. Los tengo acá enmarcados para que no nos vayamos a perder de ninguno. Entonces, lo primero y lo más importante es poder entender que vamos a tener alteración
sensorial, que es toda la que estamos hablando. Alteración social, ¿sí? Alteración comunicativa, que ahorita lo voy a nombrar. Alteración cognitiva, que ahorita la voy a nombrar. Entonces vamos poco con, estoy mezclando un poco lo social y lo comportamental porque se asocia mucho. Otra de las características en relación a lo social es que están ensimismados, o sea, prefieren contactar con él que con el otro, ¿sí? Prefieren autoestimularse, que es cuando empiezan a hacer esos movimientos, pero se quedan embebidos y alguien los llama y no responde, ¿sí? Otro es muy importante y es que cuando ellos hacen un juego, es un juego de él con él, no es un juego compartido, no le interesa el juego con el otro. A veces hay papás que me dicen a mí, no, es que el niño sí juega mucho conmigo. Cuando yo miro el juego, a que Marce planteó ahorita más antesito y me parece súper chévere, fílmenlos, para que cuando vayan con uno al diagnóstico, pues todos esos eventos nosotros los veamos más frescos, tengamos claridad qué es lo que el papá nos está contando. Pero uno muy característico de los que me dicen los papás es que no, pero el niño se juega conmigo. Y cuando yo veo el juego, es un juego de golpearse o un juego de correr detrás del uno o detrás del otro. Sí, son juegos muy repetitivos, pero que al final de cuentas no hay un contacto social, no hay un contacto emocional, ¿sí? Eso es muy, 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 muy importante. Digamos que este tema, que les pido el favor, lo tratemos con mucha calma, tiene que ver con digamos, como con el ensimismamiento y la dificultad del contacto social. O sea, todo lo que pueda pasar, todo, que se pellizque, que mueva las manos, que enfile carritos, que voltee el carrito y le guste más bien jugar con las llantas de los carros, que eso es muy típico, o voltear el triciclo. Muchos papás se dan cuenta que su hijo está dentro del espectro cuando lo llevan a Cartagena, cuando lo llevan a Girardot, porque se dan cuenta que el niño se obsesiona con cómo gira el ventilador, ¿sí? Nunca habían visto un ventilador y ahí se quedan y empiezan a mover sus manitos y a revisar el ventilador. Entonces, en ese orden de ideas es lo social lo que está implicando acá, ¿sí? Lo que quería como dejar claro es que se está absorto en eso y no contacta con lo demás, ¿cierto? A nivel comportamental, entonces ya empiezan a ver las autoestimulaciones. Juanjo dice, mándelos a hacer exámenes, ya después hablamos un poco de la intervención, pero ¿cuáles son los comportamientos típicos en bebés? Acuérdense que estamos hablando de bebés. Caminado en punta de pies. Esa es la típica, ¿cierto? El movimiento estereotipado, la mirada perisférica, tiene que ver a nivel comportamental, ya lo hablamos desde lo social. La autoagresión, bueno, vamos a hablar de lo comunicación, pero lo uno acá, la ecolalia, ¿sí? Ese sonido que es muy, se mantiene, muy, muy, muy ecolálico. Puede ser ecolalia oral, o sea, vocálica. Puede ser ecolalia de un tema, vuelve y habla el mismo tema, vuelve y habla el mismo tema. Bebés chiquitos que les ponen el iPad y devuelven otra vez a la misma escena y retrocede la misma escena y retrocede la misma escena. Entonces, eso, tener cuidado, digamos, como con... esa es una de las, digamos, de los síntomas también, que vuelven otra vez. De hecho, pues sí les pido a los papás que están acá presentes, no iPad, no celular, no juegos. Yo lo digo, una vez estaba haciendo un viaje a Melgar y veníamos con una gran amiga mía, psiquiatra, que se llama Mirta, argentina, y entonces ella dice, los psiquiatras infantiles nunca vamos a recomendar el iPad. Dice, pero como papás y abuelos se los recomiendo. Claro, entonces mi hija pues iba con el iPad feliz, nos dejó hablar, cantar, ¿no? En el transcurso del viaje, ¿sí? Y obvio, es saber a qué me le voy a apuntar, ¿no? Yo también, una mamá que le decía, no puedes poner el iPad al niño, te lo ruego, el iPad no, mire, se autoestimula, ¿no? Y me la encuentro tan de malas la señora en un viaje que yo hice de Los Ángeles a Panamá. O sea, esa señora yo lo que se iba a esperar encontrar con cualquier persona menos conmigo en un aeropuerto en Los Ángeles. Y esa señora, yo lo primero que miro es al bebé y el bebé con el iPad, ¿no? Que a veces es la primera recomendación. Ella venía de Australia, o sea, un viaje de no sé cuántas horas. Entonces yo decía, yo los entiendo porque yo soy mamá.
Yo lo que quiero decirles es, si mi hijo tiene autismo y le pongo un iPad o le pongo un celular, le estoy haciendo que aumente la sintomatología autística y aumente la autoestimulación. Ya ustedes como papás deciden qué hacer. O sea, es mi responsabilidad como profesional es decirles, esto autoestimula, ¿sí? Los vuelve más ensimismados. Bien. Ahora, luego viene a nivel de comportamiento, retomo el tema de la autoagresión o la heteroagresión, ¿sí? Uno un poco que Juanjo plantea lo de la dieta, yo sí creo en las dietas sanas, creo plenamente en la dieta. Sé que en el Facebook Live está Cecilia Fernández, probablemente estará Leti más tarde, está María Angélica, con la que hemos venido trabajando muchos años. Yo sí creo plenamente en que la dieta es fundamental en los niños dentro del espectro y yo personalmente les digo, cuando yo he implementado dietas con algunos niños muy cuidadosamente, con doctoras como la doctora Francis, por ejemplo, veo los cambios radicales en algunos niños, como también veo que en otros ni fu ni fa, no funcionó. Creo que eso va muy relacionado porque ese no era el caso del niño. Retomo para no salirme del caso. Entonces, en la autoagresión vamos a encontrar que se autoagreden de dos formas. Una, porque entran en crisis y no soportan y empiezan a golpearse en la pared, a hacerse con la mano así, esto que es muy común, el hacerse así, pellizcarse, morderse o morder al otro. ¿Cuándo están en crisis? Ay, mis amores, crisis, ¿sí? Se inicia casi siempre con que el niño no le dieron lo que él quería y terminó en crisis. O sea, acá hay que pararle muchas bolas a si el tema es crisis, si el tema es berrinche, ¿sí? Si el tema es que el niño ya dijo, si yo me hago así y mi papá entonces se asusta y me da el celular, entonces, pues fácil, vuelvo y me hago así. Todos los niños, mire, yo hablo aquí no de autismo, de todos los niños. Es más, de nosotras, las mujeres también. Si lloramos y entonces, pum, conseguimos lo que queremos, pues fácil, ¿cierto? Perfecto. Ahora, nos vamos a un tema que es muy importante. ¿Qué pasa cuando de verdad hay una alteración sensorial que lo pone muy nervioso, que le aumenta la ansiedad y eso termina en crisis? Eso es distinto. Y la crisis se puede prevenir, siempre, ¿sí? También la autoagresión es porque algunos chiquitines, hay un Jim Sinclair decía que era como si se sintieran como si fueran de gelatina, entonces a veces esto ayudaba a nivel desde lo propioceptivo. Todo eso se va a terminar resumiendo en la importancia de la intervención en integración sensorial con una buena integradora sensorial que sepa de autismo, ¿sí? Que sepa manejar niños dentro del espectro, porque a veces he tenido algunas integradoras que aumentan la autoestimulación en el niño. ¿Qué pasa? Si yo pongo al niño en una hamaca y el niño se calma, pues yo lo dejo todo el día en la hamaca porque el niño está tranquilo en la hamaca. ¿Qué pasa? Es una autoestimulación y para el niño es preferiblemente estar en la hamaca todo el día, pero no tener contacto social, no intentar aprender, etc. Entonces hay que tener cuidado, digamos, con eso. Una buena integradora sensorial que tenga conocimientos en autismo, pues es fundamental. Bien, es muy importante, de hecho sería lindo, aquí lo están diciendo algunos, yo sé, es a lo que más me dedico, la intervención en crisis, así que haremos otro día un live de solo intervención en crisis y especialmente ahorita en esta cuarentena, ¿no? Que las crisis se han aumentado tanto. Siempre la integración sensorial va asociada a disminución de la crisis y de la prevención de la crisis. Eso se los recomiendo bastante. Bien, por otro lado, entonces ya hablamos de lo social, de lo comportamental. Ahora vamos a hablar de lo cognitivo. A nivel cognitivo, y esto es bien lindo para todos, y más para las mamitas que ahorita están preocupadas, y es, ¿será que mi hijo tiene autismo? Pero si mi hijo se sabe todos los números hasta el millón, eso no es cognitivo normal a los 18 meses. O no es normal a 2 años, 3 años, ¿sí? Entonces, lo cognitivo, recuerden que hablamos del espectro autista. Y el espectro autismo, que es un trastorno neurobiológico, es un espectro. Entonces, vamos a tener niños
que van a tener un nivel de funcionamiento intelectual muy bajito, como niños que van a tener un nivel intelectual demasiado alto y cognitivamente. El tema no es ese. El tema es que aprenden distinto, que tienen una manera de aprender diferente. Entonces, por ejemplo, otras mamás me dicen, pero entonces eso quiere decir que mi hijo nunca va a ir a la universidad. No sabemos. Es más, el adolescente que tienes hoy ahí en la casa, no sabemos si va a ir a la universidad, no sabemos qué va a pasar, pero lo que sí les puedo asegurar por mi experiencia con pacientes con una extrema alteración cognitiva conductual que nos han llegado, hoy están en la universidad. Hoy están en la universidad y en las universidades están haciendo flexibilidad curricular para eso. O sea que no podemos esperar a ver qué es lo que nos va a pasar, no. Lo cognitivo, o cuando hablamos de la alteración cognitiva, es en el modo en que adquieren el aprendizaje. Fundamental, literales, súper literales. Todos lo aprenden de manera literal, la mayoría lo aprenden de memoria. Algunos incluso tienen un aprendizaje visual impresionante, casi una memoria fotográfica. Cuando nosotros logramos regularle la autoestimulación, cuando nosotros logramos regularle el comportamiento, empieza a florecer lo cognitivo, empiezan a tener una facilidad de aprender. Sobre todo ellos se caracterizan porque se especializan en algo les fascina, ¿sí? Y eso si uno lo sabe canalizar bien, pues lo van a desarrollar más adelante. Entonces, ¿qué me debe preocupar cuando están bebés? En que uno, o cero aprendizaje, o sea, que ustedes ven que el grupito de los del jardín ya al menos dicen la A, la O, la U, y mi hijo no dice nada, ¿sí? Cuando ven, por ejemplo, que los niños ya cogen el lapicito y aunque no tengan pinza trípode, empiezan a tener una pinza de puño y mi hijo no lo tiene, ahí me tengo que preocupar, ¿cierto? Cuando yo solamente si aprendí los números, todo el día hago números. Esa es otra muy característica. Entonces escribo del 1 al 100 todos los días. Y otra es cuando termino en 100, empiezo con el 1. ¿Sí? Y ese tipo de cosas es muy común en nuestros niños y eso nos tiene que preocupar. ¿Sí? Ahí tenemos que decir, algo está pasando. Como también el niño que te recita la Biblia y tiene 5 años, 6 años, y entonces es que es, mejor dicho, un duro, pero resulta que recita la Biblia, pero no sabe qué dice la Biblia. Y ahí está el secreto, ¿sí? Es esa parte de la función ejecutiva que ellos tienen tan alterada. Algo también en lo cognitivo que tengo que nombrar, y es esa dificultad que tienen para entender el entorno social. O sea, no saben qué pasa alrededor. Yo siempre pongo un ejemplo, sé que muchos me han oído de los que están, pero quiero ponerlos para los que no están, y es cuando uno va, yo estaba en Carrefour de Suiza, y yo entré con mis dos chiquitos, y uno pues un éxito de acá o de Barranquilla, pues ese es el sonido del televisor, la gente hablando, los colores, ¿no? Y allá era música clásica y lo único que se escuchaba era el pip, 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 de los productos, ¿no? ¿Qué hice yo con mis dos hijos? Yo ingreso a Carrefour y cuando yo ingresé, eso es que entendí que ahí, en ese espacio, había que callar. Eso es una lectura de lo social. Una de las dificultades más grandes de nuestros niños es la lectura social, ¿sí? Es esa dificultad que tienen para hacer una lectura social, ¿sí? Sí, Dianita, claro, tenemos niños de muy bajo funcionamiento como niños de extremadamente alto nivel intelectual, incluso más alto de lo normal, y eso está dentro del espectro. Como les digo, son características, por ejemplo, en el aprendizaje absolutamente literal, el aprendizaje, un aprendizaje, digamos, que va muy correlacionado con la ansiedad que tenga en ese momento. Entonces, por ejemplo, de no resolución de problemas básicos, por ejemplo, es un tipo que tengo, un chico que tengo que está estudiando ingeniería, está en un examen muy grande, de un nivel intelectual altísimo, y en el momento que está en el examen, a él se le acaba la mina del lapicero. Se le acabó la mina del lapicero, entró en crisis, partió el lapicero, pero nunca se le ocurrió levantar la mano y pedir un lapicero, decirle al compañero que le alcanzara un lapicero. Es un poco lo cognitivo, es esa alteración que tienen a nivel del contacto con el otro, todo lo que tiene que ver con teoría de la mente, que es muy importante es entender lo que el otro siente, también toda esa dificultad para comprender un chiste, un doble sentido, pues son muy literales, y también todo lo que tiene que ver con poder solucionar un problema que para cualquier persona sería, digamos, fácil de solucionar, que ese no es el problema, que para ellos ahí se enfrascan y si no tienen, digamos, una resolución buena o
como listado de las posibilidades de los problemas que pueden tener y cómo resolverlos, y si no lo ha experimentado antes, pueden generarle mucha angustia y bloquearse. Entonces, en lo cognitivo, lo que más quiero que quede claro cuando son bebés es o un aprendizaje que de verdad se dificulta, que no se ve que en relación con los otros niños, o que definitivamente es un niño que habla latín, ¿sí? O sea, que puede tener un nivel más intelectual. Por ejemplo, yo tengo niños que se saben el número de las camisetas de todos los futbolistas, ¿sí? De todos los países del mundo, por ejemplo, en los mundiales, coleccionan esto, pero cuando van a jugar fútbol, no saben cómo jugar ni cómo correr. De hecho, ellos motrizmente casi siempre suelen tener un tono muscular muy bajito. Motrizmente son como muy perezosos, como que les da pereza, pero nosotros también hemos evidenciado niños con natación, por ejemplo, que son espectaculares, en patinaje son espectaculares. Entonces, yo siento que hoy vamos a hablar un poco de síntomas que me deben preocupar, pero también decirles que todo tiene solución y que podemos, si los tomamos chiquitos, ellos van a tener un extraordinario aprendizaje si nosotros los sabemos guiar. Bien. Bueno, acá me preguntan qué colegio es bueno, qué colegios son recomendables. Un colegio completamente regular. En este momento nos rige el decreto 1421, así que el colegio que tú elijas te tendrá que dar la bienvenida. Una cosa que yo les digo es, por ley, nos tienen que recibir nuestros chiquis y ya, ¿no? Pero si algo me quieren oír es recíbalo, métalo en un colegio pequeño, en un colegio que usted tenga fácil acceso a hablar con el profesor. Sobre todo, que le abran las puertas con amor y que estén dispuestas a hacer la adaptación necesaria para poderlo recibir. Yo pienso que eso es lo más importante, ¿no? Retomo lo cognitivo, que va muy correlacionado con lo emocional también. Entonces, muchas veces esa no resolución de una dificultad básica hace que se desequilibre lo emocional y pueda entrar en crisis. Entonces, yo creo que toda la crisis y todo se puede ir previniendo si sabemos manejarlo y si sabemos un poco cómo desarrollar estrategias dentro de la casa para poder disminuir la crisis. No es hacer lo que él quiera, porque ese es otro tema, ¿no? Con el tema comportamental se los aclaro. Yo tuve una familia donde ellos empezaron con que el niño le molestaba muchísimo el sonido del teléfono. ¿Qué hizo la mamá? Desconectar el teléfono. Luego le molestaba que timbrara. ¿Qué hizo la mamá? Poner un aviso, no timbre. Luego no soportó que tocaran. ¿Qué hizo la mamá? Ya no vuelve a haber visitas, ¿no? Entonces, todo eso va en aumento. Si yo le permito al niño que todo lo que le moleste no se lo pongo, no se lo expongo, pues eso va a aumentar la sintomatología del niño y eso no es sano para nadie, ¿sí? Entonces, la propuesta que yo siempre hago es todo lo contrario. Tenemos es que minimizar digamos, la alteración que le puede generar ese estímulo que para él le molesta. Lo que tengo que hacer es exponerlo de una manera más sana, más estructurada, con un objetivo claro. Eso después lo hablaremos en otro, para poder decir que el niño, que él se empiece a acostumbrar a esos estímulos que en algún momento son molestos, pero de lo contrario no lo vamos a poder regular nunca. Bien. Dice, mi hijo se niega a todo lo que tenga que ver con hablar, como hablar por teléfono, saludar, pero un día me dice mamá, mi esposo, mamá, y solo una vez y no vuelve a hablar. Sí, digamos que dentro del espectro autista pasa eso, es una de las cosas que hablé al principio. Ahora vamos a hablar de la comunicación, ¿sí? Entonces ya hablamos de lo social, de lo cognitivo, de lo comportamental, ahorita vamos a hablar de la comunicación. Ellos suelen tener ecolalias, como les decía, ecolalias vocálicas. Podemos tener ecolalias temáticas que hablan de un mismo tema. Pueden tener un lenguaje idiosincrático, pero no es un idioma que 7 autistas tienen, no, eso nada que ver, ¿no? Es un trastorno realmente de la comunicación donde crean un idioma que solo ellos lo entienden. En mi consulta he visto muchísimas mamás que me dicen, me la van traduciendo. No, doctora, lo que pasa es que lo que el niño tiene es esto, le quiere decir que la silla que la mueva, o sea, en vez de ella enseñarle español, ella aprendió el lenguaje. Bueno, eso lo vi en una mamá, en varias mamás lo he visto. Pero sí es muy importante tenerlo súper en cuenta, ¿sí? Entonces, a nivel, digamos, de comunicación, tenemos la ecolalia, tenemos el tema del hablar en tercera persona, ¿cierto? No hablan, no dicen yo, sino Carlos quiere pelota, ¿sí?
también él habla metafórica y es que no dicen pelota, por ejemplo, sino redonda. Eso no quiere decir, o sea, aquí estoy dando ejemplos de muchos casos que pueden aparecer. No quiere decir que si no dice así, entonces no. Estoy dando como ejemplitos de lo que con lo que nosotros nos podemos encontrar, ¿sí? Bien, aquí hay un tema que tocan y es muy importante. Cuando son bebés, ¿cierto? En cualquier colegio normalmente los reciben porque están dentro del jardín. Resulta que vieron que la comunicación dice, no, mamá, discúlpame, es que como el niño no habla, como el niño no hace chichi popó, como el niño no, entonces todavía no lo traiga. Llévalo a un colegio que le enseñe y luego me lo trae. Eso es un error y eso no es real. El decreto 1421 le dice a los jardines infantiles, colegios y universidades, sí o sí usted tiene que recibir al niño, ¿sí? De hecho, un derecho de admisión es un derecho de exclusión. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bien. Segundo, tiene que estar en un ambiente con algo que yo hablo mucho, que tiene que ver con las neuronas espejo, para poderlas estimular. ¿En donde debo estar? Pues en un patrón sano de comportamiento, ¿sí? Entonces el jardín es un jardín de niños regulares con profesoras regulares, ¿sí? Que me lo van interviniendo y que le van enseñando. ¿Cómo aprende un niño dentro del espectro autista? Igual que como cualquier otro niño, pero con una intervención mucho más individualizada, con mucho contacto social, que es el contacto visual, el 1-1, a veces con control físico, cogerle la manito y irle ayudando eh, a trabajarla, que digamos esa profesora pueda decir, este niño tiene estas características, como por ejemplo, ¿sí? El hecho que aprende más literalmente. Si yo le hago una lista y le voy dictando la lista, él le es más fácil interactuar. Entonces, yo, profesora, le voy haciendo la lista. Pero bueno, no me quiero salir del tema, mis amores. Hoy estamos hablando de síntomas y no quiero porque pues muchas mamás están acá es para saber si su hijo está dentro del espectro o no. Otro, digamos, de los temas fundamentales para saber si nuestro niño está dentro del espectro tiene mucho que ver con la manera como el niño se comporta desde lo físico, digamos, ¿a qué me refiero? Que se camina en puntas de pies, el balanceo, lo que hablaba un poco antes, ¿sí? Pero conectado con con la desconexión social, ¿ok? Vamos a tener niños con muy bajo tono muscular que no le gusta ir a jugar, pero el día que juega se conecta con el que juega. Acá no, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo quiero, digamos, que tengamos muy en claro y que las mamás tengan en claro frente a eso. Ahora hablemos de la evaluación. Primero, el pediatra debe, digamos, si tú tienes dudas o el colegio tiene dudas, el que primero debió haber identificado que algo estaba sucediendo, pues es la EP, pues en Colombia las EPS, digamos, logran decir en el área de neurodesarrollo que lo van evaluando, van haciendo tamizajes y van diciendo, a mí me parece que este chiquito no está cumpliendo con las, digamos, con los momentos del neurodesarrollo y entonces tengo que preocupar. Y normalmente de ahí es remitido a pediatría y el pediatra debe hacer su tamizaje, ¿cierto? ¿Qué va a revisar un pediatra? O paralelo, no pasa nada de esto, la mamá se preocupa y el colegio también se preocupa y el colegio, ¿qué tiene que mirar? Básico, se lo resumo. Uno, la dificultad que el niño tiene en su contacto social, ¿sí? El juego en sí misma es un bebé que está con él, que no contacta con el otro, que a veces si él está coloreando y pasa un títere, él sigue coloreando y el títere como si no existiera. Un ejercicio que le digo a las mamás, hagan como cuando usted le está contando al marido algo, usted haga este ejercicio y si el marido le sigue la cara es porque le está poniendo atención y si no, entonces es que no había contacto social, estaba en otro mundo y eso pasa un poquito dentro del espectro, ¿sí? O sea, es como si estuviera en otro lugar, ¿bien? Eh, a veces se les dificulta hacer un contacto social y lo que prefieren es tomar a la madre o al padre y llevarlo al objeto que quiere, ¿sí? En vez de decirle, mamá, dame galletas, lo que hace es que coge la mamá del brazo y la lleva digamos, a que coja la galleta, ¿sí? Eso es una característica también, pero si se dan cuenta lo vamos a resumir en lo social, ¿ok?
Luego, a nivel comportamental, todo lo que tiene que ver con la autoestimulación y los comportamientos repetitivos, sea con manerismos estereotipados, bueno, lo que ya hablamos. Entonces, lo primero es lo social. Una alteración comportamental que puede ser hiperactivo o hipoactivo. Esto es muy importante. ¿Sí? No es que los niños autistas son supremamente hiperactivos. ¿No? Yo tengo niños que pueden durar 8 horas mirando un punto fijo y no se mueven de ahí. ¿No? Yo evalúo a un niño que hoy ya es un grandulón hermoso, que ya está en la universidad, es pianista, que es Santi. Cuando yo lo evalué cuando estaba en el colegio, él estaba en un Montessori, y yo contabilicé aproximadamente 2 horas echando un spray y limpiando un vidrio, echando un spray y limpiaba un vidrio, ¿no? Entonces, todo eso que es tan autoestimulante y que se mantiene y tan repetitivo, eso nos tiene de verdad que preocupar. A nivel sensorial, ya lo hablamos, entonces todas esas son las áreas del neurodesarrollo que yo tengo que verificar que el niño, algo está pasando con él, como les explicaba. Lo mismo, puede ser hipersensible o hiposensible. Yo una chica que hoy debe tener 30 años, se llama, no puedo decir el nombre, y ella caminaba por los bordes, digamos, de los techos sin caerse, pero uno no la podía llamar, porque si uno la llamaba se distraía y podía caerse. ¿Sí? Entonces, digamos, son o hipersensibles o hiposensibles. Y una alteración propioceptiva es muy, digamos, son muy graves en ellos, en algunos de ellos, y tenemos que estar encima, pendiente, digamos, de esa situación. Y algo que es bien interesante con todo esto, que ya revisando estas áreas del neurodesarrollo, qué hacer con ellas, y la evaluación es fundamental. Entonces, lo más importante es que el pediatra lo remita probablemente a un neuropediatra. El neuropediatra va a decir, yo tengo neuropediatras que en el mismo día dan el diagnóstico, como la mayoría que nos lo remiten a personas que son neuropsicólogas, especialistas en niños dentro del espectro autista, ¿sí? Porque hay mucha neuropsicología que evalúan, entonces como no se le puede aplicar un WIX, como no se puede aplicar una ENI, entonces van a decir, no, es inevaluable. Y ahí la embarramos porque todos los niños y todos los seres humanos, pues tenemos el derecho a que nos evalúen y a que nos digan en qué estamos bien y en qué no estamos bien, ¿sí? Y en qué tenemos que trabajar. Entonces sí, yo sí los invito a que si tienen dudas vayan con alguien que sepa de autismo. Es muy importante, digamos, tener en cuenta algo, y es que cuando los lleven a el neuropediatra y el neuropediatra los manda a un neuropsicólogo, el neuropsicólogo debe aplicar una cantidad de pruebas. Existe helados, existe todo lo que tiene que ver con el ARI, existe obviamente el CARS, que le van a decir el MCHAT, el QCHAT, ¿sí? Que le van a decir sí está dentro del espectro y probablemente el nivel de este niño es esto, ¿sí? Esa evaluación tiene que ser interdisciplinaria, tiene que ser integral, no puede ser la mirada de una sola persona. Y ahí es donde nosotros faltamos al respeto a los papás, dando un diagnóstico a destiempo. Desde los 18 meses podemos empezar a hablar de una impresión diagnóstica, a los 3 años se puede dar un diagnóstico, ¿sí? Nos podemos basar obviamente en el DSM-5, en el CIE-11, que empieza a regir a partir del próximo año, pero sería bueno que ya lo empezáramos a regir. Nuevamente les cuento, no se habla de síndrome de Asperger, se habla de trastorno del espectro autista de alto funcionamiento. Eso es lo que nos, digamos, en este momento es lo oficial y es donde nos tenemos que parar para un buen diagnóstico. Mira, muchos comportamientos como romper cosas, ¿sí? Como coger y romperle la tarea al hermano, se lo voy a decir como un maestro amigo mío me dijo hace muchos años. Una cosa es ser autista, otra cosa es que tenga un problema de crianza, ¿sí? Y entonces a veces se unen las dos y entonces la sintomatología autista aumenta. Entonces lo que yo también quiero decirles acá es que muchos de los comportamientos que tenemos con nuestros niños no necesariamente es porque tienen autismo, es que tienen autismo, pero digamos no tenemos una estructura dentro de la casa para poder hacer una buena intervención cognitiva conductual. Llévenlo inmediatamente a una intervención cognitiva conductual, pero que, o sea, evaluarlo desde la neuropsicología, intervención cognitiva conductual y en paralelo y fundamental, la intervención de psicología de familia. Las familias después de este diagnóstico se alteran. Y sí, mire, yo tengo mamás que dicen, no, yo ahorita no tengo tiempo para que me miren a mí primero mi hijo. Resulta que si no la miran a usted o no lo miran a usted, señor
usted no va a poder ayudar bien a su hijo. Usted tiene que, de alguna manera, primero saber cómo abordar el diagnóstico, todo, pasar las etapas de duelo, todo lo que haya que hacer, que eso es supremamente importante. Pero lo más importante es que ustedes como papás estén preparados para una gran lucha. El espectro autista es enigmático, ¿sí? Ustedes se van a sorprender con las cosas maravillosas que sus hijos tienen, ¿sí? No todo es algo malo ni algo negativo. Es asustador porque lo desconocemos, pero no es negativo, ¿sí? Vamos a tener que aprender a ver a nuestro hijo como es que es Juan y no va a dejar de ser Juan nunca, eso es fundamental. No quieran que Juan sea como el hijo de su amiga, que ese sí se desarrolló regular. No esperen eso porque se van a frustrar, ¿sí? Lo que yo más quiero y lo que más los invito es a un diagnóstico acertado, a un diagnóstico a tiempo, ¿sí? Cuando hay una correlación entre que hay niños que tienen todas estas características autistas, pero también tienen un tema psicomotriz, yo tendría que descartar un trastorno del neurodesarrollo. Por ejemplo, un niño dentro del espectro autista que no está caminando a los 5 años, ¿sí? Aquí hay una asociación entre un trastorno neurológico con características autistas. Bueno, nos queda menos de un minuto. Quiero agradecerles. Quiero contarles que de verdad estoy muy movida con el tema del Instagram Live porque veo que ayuda, a mí me ha ayudado mucho en este tiempo. Y así que la próxima, prometido, quiero dos temas, un tema que quiero hacer en conjunto con Juanjo y con Jorge. Luego vamos a hacer uno con Marcela de pautas de crianza. También pues tenemos el curso de control de esfínteres que vamos a hacer el 9 de mayo, el próximo sábado a las 10 de la mañana. Bueno, sigo acá porque en el Instagram Live ya, se terminó. Y con Marcela, pues vamos, bueno, con Marcela hemos venido, digamos que trabajando y vamos a seguir trabajando con Lennox en relación a lo del cuidador. Y mi próximo Instagram Live va a ser de crisis, de intervención en crisis, y habrá otro de inclusión educativa. Así que muchas gracias por estar, por apoyarme. La idea es poder servir y poder hablar de temas que a muchas familias les interesan. Así que gracias por todo y ojalá no se haya interrumpido tanto la conexión. Gracias.